Vamos a escuchar ahora la siguiente ponencia, que se titula Rendimiento visual con dos lentes de contacto multifocales asimétricas de visión simultánea, a cargo de Sara Palmero, Sofía Manchón y Celia Martín. Adelante. Hola, buenos días. Como ha dicho Pilar, mis compañeros y yo vamos a desarrollar el tema de rendimiento visual de dos lentes de contacto multifocales asimétricas de visión simultánea. Bueno, nosotros decidimos hacer este trabajo debido a que las demandas visuales están cambiando. Cada vez trabajamos más tiempo de cerca, con ordenadores, tabletas, móviles, entonces cada vez tenemos un mayor número de pacientes presbitas que necesitan una ayuda para poder enfocar en cerca. Nosotros como optometristas tenemos la posibilidad de ofrecer diferentes opciones al paciente que les den comodidad tanto en el porte como en la visión. Hemos hecho un índice para que se os haga más fácil seguirnos. Os hablaré un poco de los objetivos de nuestro trabajo, de la temática de aproximación, del material que vamos a utilizar y del método que hemos seguido. Después os pasaré con mi compañera Sara, que os hablará de análisis estadísticos y resultados objetivos, y después concluirá Sofía con resultados objetivos y conclusión. Bueno, los objetivos de nuestros trabajos son, el primero, comparar la visión binocular que consigue el paciente con su conversación habitual comparado con las dos lentes de contacto multifocales. Otro es determinar si la evaluación subjetiva de los pacientes se relaciona con los resultados objetivos obtenidos en nuestro estudio y con la información cedida por el laboratorio Markenovi. Otro es conocer qué lente de contacto funciona mejor para las diferentes distancias. Y por último, valorar la eficacia de los sistemas de mantenimiento con ambas lentes de contacto. Bueno, para ponernos un poco en el tema, quiero contaros un poquito qué es la presbicia. La presbicia es un proceso fisiológico y no patológico que aparece alrededor de los 35 años o 40, donde se produce una pérdida de flexibilidad del cristalino, las células de zinc y el cuerpo ciliar, dando síntomas, por ejemplo, de visión borrosa. Como si vemos en la foto, este paciente de lejos no tiene ningún problema, ve bien en los carteles, pero en cerca, cuando va a mirar el reloj, lo ve borroso. La presbicia se puede compensar con diferentes opciones. Una de ellas son las lentes oftálmicas, que es lo más conocido y usado por los pacientes. Luego tenemos la cirugía, donde cada vez está más en estudio y cada vez salen técnicas que mejoran la visión próxima. Y las lentes de contacto, donde cada vez tenemos mayor número de parámetros y materiales. Dentro de las lentes de contacto que tenemos para compensar la presbicia tenemos la monovisión, donde adaptaremos un ojo para lejos, donde adaptaremos una lente de contacto en un ojo para lejos y otro para cerca. La visión alternante, que solo se hace en lentes de contacto de materiales rígidos, donde tenemos la zona de lejos separada de la de cerca, y depende de cómo se mueva la lente, miraremos por un lado o por otro. Y luego, dentro de la visión simultánea, tenemos dos tipos de lentes: las concéntricas, donde se alternan anillos concéntricos de visión lejana y visión próxima, y las lentes de contacto multifocales de visión simultánea, que son las que nosotros vamos a utilizar en nuestro estudio. Estas lentes tienen tres zonas, para visión lejana, para visión intermedia y para visión próxima, pero me gustaría resaltar que en estas lentes no se puede conseguir siempre un 100% de visión a todas las distancias por el fenómeno de simultaneidad. Bueno, nosotros hemos trabajado con 12 pacientes, de los cuales 10 eran mujeres y 2 eran hombres, contando con un 25% de miopes y un 33% de hipermétropes con astigmatismo. Sus edades estaban comprendidas entre 42 y 65 años, acercándose más a 42, es decir, la mayor parte eran presbitas jóvenes, que tenían un residuo acomodativo. Aparte, como han mencionado mis compañeras del trabajo de aberraciones, hemos trabajado con los lentes de contacto, la Yentel 80, que es un material de última generación con alto contenido en agua y un porcentaje de deshidratación de 0,5, y la lente de contacto Safir, que es un hidrogel de silicona con un porcentaje de deshidratación de 1. Aparte, lo bueno que tienen estas lentes es que se fabrican por torneado, lo que consigue personalizar un mayor número de parámetros, como vemos en la tabla, y llegar a un abanico más amplio de pacientes presbitas. Bueno, la geometría de estas lentes os la voy a explicar un poquito, ¿vale? Estas lentes, como he dicho antes, tienen tres zonas: para visión lejana, para visión intermedia y para visión próxima, y se pueden poner tanto con centros dominantes para lejos como con centros no dominantes para cerca. Yo os voy a poner un ejemplo de centros dominantes. Como vemos aquí en las lentes Safir, el salto que se da de la zona central de lejos a la zona de cerca es más suave, por lo que podemos decir que la lente de contacto Safir tiene una zona para visión intermedia mayor que la Yentel 80. En cambio, en la Yentel 80 vemos que de la zona de lejos a la zona de cerca el cambio es más brusco.
Es decir, hay menos zona de visión intermedia y más de cerca. Por eso decimos que la lente 80 tiene un refuerzo para cerca. Aparte, hemos utilizado sistemas de mantenimiento cedido por el laboratorio Avizor, donde tenemos el Everclean, que es uno de los mayores desinfectantes que existen hoy en día en el mercado, y la solución única Alvera, que lleva aloe vera, está indicado para hidrogeles de silicona y además lo que hace es crear una película en la superficie anterior de la lente que evita la entrada de agentes externos. Bueno, el material que hemos utilizado es el material usado habitualmente en las consultas de optometría y contactología. Nosotros hemos trabajado en las instalaciones del Centro de Optometría Internacional. Aparte de que hemos utilizado dos programas, el SPS y el Excel, para sacar nuestros resultados. Dentro de las pruebas que hacíamos los pacientes, hacíamos tanto pruebas objetivas como test subjetivos. Dentro de las pruebas subjetivas me gustaría explicaros un poquito más por encima la curva de desenfoque, ya que es una prueba más desconocida y menos habitual en los gabinetes. Con la curva de desenfoque lo que queremos ver es tener una visión global de la agudeza visual. Lo que hacemos es interponer lentes que simulan diferentes distancias, viendo qué agudeza visual consiguen pues, en esas distancias. Por ejemplo, aquí podemos ver que en lejos se consigue una agudeza visual decimal de 1,2 bastante alta, en intermedia baja un poquito y en cerca vuelve a subir. Aparte, hemos pasado a los pacientes unos test subjetivos estandarizados como son el OSDI y el VAS, aparte de unos elaborados por nosotras. Y bueno, quiero contaros que nuestro protocolo constaba de 6 visitas. En la primera hacíamos un examen optométrico y contactológico completo. Pedíamos una lente de modo totalmente aleatorio, pero siempre equilibrando la visión próxima y la visión lejana, pero priorizando la visión próxima porque era lo que nos pedían nuestros pacientes. Una vez llegada la lente, teníamos 3 visitas más. En las 2 primeras lo que se hacía era evaluar si la lente de contacto estaba bien, no necesitaba ningún cambio, y si era así, se volvía a citar al paciente a las 3 semanas, dando los respectivos test subjetivos. Se daba la segunda lente y se procedía igual que de la primera forma. Muchas gracias y os dejo con mi compañera Sara. Bueno, como ha comentado Celia, yo voy a comenzar explicando el análisis estadístico que hemos utilizado. Los datos obtenidos se han analizado con los programas SPS18 y con el Excel, realizando un contraste de hipótesis, de forma que tenemos 2 hipótesis opuestas. La primera de ellas, la hipótesis nula, que establece que los valores no cambian de la situación inicial a la final. Y la hipótesis alternativa, en la que los valores sí cambian de la situación inicial a la final, de forma que si el p-valor que obtenemos es mayor a 0,05, se acepta h sub 0, con lo cual no hay cambios significativos. Pero si por el contrario el p-valor es menor de 0,05, rechazamos h sub 0 y establecemos con un nivel de confianza del 95% que sí hay cambios significativos. Los contrastes que hemos utilizado son el de Friedman y la chi cuadrado o tabla de contingencia. Ahora os voy a seguir hablando de los resultados que hemos obtenido al realizar las pruebas objetivas a nuestros pacientes. Para ello, primero os voy a hablar de la visión lejana. En la diapositiva podemos observar la gráfica de agudeza binocular con alta iluminación que alcanzaban nuestros pacientes en la situación inicial, en azul, con la lente Safir en rojo y con la lente Yentel 80 en verde. De forma que podemos observar cómo al adaptar cualquiera de las 2 lentes de contacto, la agudeza visual disminuye ligeramente, siendo algo mejor con la lente Safir, pero no encontramos datos estadísticamente significativos. En la agudeza binocular con baja iluminación encontramos algo similar. Al adaptar cualquiera de las 2 lentes, la agudeza visual disminuye ligeramente, pero entre las lentes no encontramos diferencias y tampoco encontramos diferencias estadísticas. Para poder complementar estos datos de agudeza visual en lejos, hemos comparado estos datos con los obtenidos al realizar la prueba de sensibilidad al contraste. De forma que en la sensibilidad al contraste con alta iluminación también observamos como al adaptar cualquiera de las 2 lentes disminuye ligeramente la sensibilidad al contraste. Aunque con la lente Safir la curva que se obtiene es la más similar a la inicial. Y en este caso sí que encontramos diferencias estadísticamente significativas. En primer lugar, entre la curva inicial y la de Yentel 80 para las frecuencias medias y altas, y entre las 2 lentes para las frecuencias medias. En el caso de la sensibilidad al contraste con baja iluminación, también obtenemos que disminuye al adaptar cualquiera de las 2 lentes, pero en esta ocasión las curvas de ambas lentes son más similares entre sí. Estos datos nos ayudan a entender y a reafirmar por qué la agudeza visual
que se obtiene es algo mejor con la lente de Safir que con Yentel 80 en visión lejana. Y bueno, no existen diferencias significativas. En cuanto a la visión próxima, la agudeza que se obtiene, podemos observar claramente que con ambas lentes aumenta respecto a la inicial, siendo una línea más de agudeza visual con la lente Safir, y en esta ocasión tampoco tenemos diferencias significativas. Al igual que antes he comparado la agudeza binocular de lejos con la sensibilidad al contraste, en este caso lo vamos a ayudar con la estereosis, que es una prueba que también se realiza en cerca, de forma que se miden segundos de arco, y a mayor segundos de arco, mejor estereosis, y por tanto, a menor segundos de arco, mejor estereosis, y por tanto mejor visión en profundidad. Podemos observar como con la lente Safir no existen diferencias, y con la lente de Yentel 80 hay una ligera disminución de la estereosis. Y aunque pueda parecer en la gráfica que existe un salto relevante, la verdad es que no lo es ni clínicamente ni estadísticamente. Y bueno, esta diferencia de 30 segundos de arco con la lente de Yentel 80 nos ayuda a explicar por qué la agudeza visual alcanzada con esta lente es algo menor que con Safir. Y bueno, decir que esto no era lo que esperábamos, puesto que la lente Yentel 80 tiene un refuerzo en cerca, por lo que la agudeza visual en cerca debería ser algo mejor. Esta penalización en visión lejana y la potenciación en visión próxima se debe al diseño de las lentes, que tal y como ha comentado mi compañera Celia, son lentes de visión simultánea, por lo que es prácticamente imposible conseguir el 100% a todas las distancias. La curva de desenfoque la hemos realizado para obtener una idea más global de la visión que obtienen nuestros pacientes, de forma que observamos que en visión próxima la lente Safir alcanza valores de agudeza visual ligeramente superiores a los de Yentel 80. Estos valores no concuerdan a los obtenidos al medir la agudeza visual de forma natural, y esto se debe a que al interponer lentes a los pacientes estamos variando la respuesta acomodativa, y con eso y debido a que nuestros pacientes son presbitas jóvenes que aún tienen cierta amplitud de acomodación, esto es lo que nos ha provocado esta variación en la medida. Por tanto, como además son distancias excesivamente cercanas, no lo hemos tenido mucho en cuenta. En cuanto a la visión intermedia, podemos observar que no existen casi diferencias entre ambas lentes, ya que las curvas son prácticamente similares. Y aunque Safir tiene unos valores ligeramente superiores, pero que concuerda con el diseño de estas lentes, con su geometría, puesto que como ha dicho Celia, tiene un refuerzo la progresión entre la visión lejana y la de cerca es mucho más suave. Y bueno, para visión lejana, hasta 6 metros, también vemos que la lente Safir obtiene valores ligeramente superiores. Y a partir de 6 metros no los hemos tenido en cuenta, puesto que es una simulación teórica del infinito, que no se lleva a la práctica. Por tanto, lo que hemos tenido en cuenta para evaluar la visión es lo que se encuentra en el recuadro, que como podemos observar, se obtienen agudezas visuales muy buenas para todas las distancias con ambas lentes. Y bueno, no existen diferencias estadísticamente significativas. En cuanto a los sistemas de mantenimiento, para evaluar su efectividad hemos mirado los depósitos, la aumentación y las tinciones. Con los depósitos podemos observar que la lente que atrapa más depósitos es la lente Yentel 80. Nosotros esperábamos que fuera la lente de Safir la que atrapara más depósitos, porque contiene silicona en su material, y la silicona es bastante afina a los líquidos y a la mucina. En cuanto a los líquidos, podemos observar que con el líquido Alvera funciona mejor la lente Safir, y con el Everclean también, siendo además entre el Alvera y el Everclean el líquido más efectivo podemos observar que es Everclean, aunque no tenemos tampoco diferencias estadísticamente significativas, por lo que la presencia de depósitos es independiente al líquido utilizado. En cuanto a la humectación, podemos observar que la lente de Safir es la que contiene mayor humectación. Esto se explica por la relación existente entre los depósitos y la humectación, es decir, a mayor depósitos, peor humectación, y viceversa. Y bueno, tampoco esperábamos esto, debido a que a las características del producto de Yentel 80 esperábamos que tuviera algo mejor de humectación. En cuanto a los líquidos, podemos observar que el Alvera funciona igual de bien para las dos lentes, y el Everclean funciona algo mejor para Safir, pero tampoco tenemos diferencias estadísticamente significativas. En cuanto a las tinciones, se valoraron al retirar las lentes de contacto a los pacientes tiñendo con fluoresceína.
Y en esta ocasión vemos que no existen diferencias entre ambas lentes ni tampoco entre los dos líquidos, por lo que tampoco hay diferencias estadísticas. Y bueno, os dejo con mi compañera Sofía, que va a hablar de los resultados subjetivos. Bueno, una vez que mi compañera Sara os ha expuesto los resultados objetivos obtenidos en las diferentes pruebas, yo voy a presentar las valoraciones subjetivas que se han obtenido al pasar los diferentes tests. Para valorar tanto la visión con alta y con baja iluminación y el confort, hemos utilizado el test BAS, en el que han tenido que puntuar del 0 al 10 estas anteriores durante determinados días del mes deporte. Y hemos obtenido que tanto para visión con alta iluminación como para baja, SAFIR alcanza unos valores un poco superiores a entre el 80, y que además la visión con alta iluminación con SAFIR no es tan estable a lo largo del mes como ocurre con baja iluminación. Aparte, aunque nosotros sí que veamos que hay diferencia entre las dos líneas correspondientes a cada lente, solo existen diferencias estadísticamente significativas para la segunda semana de deporte en ambas condiciones de iluminación. El confort, como he dicho antes, también se ha evaluado con el mismo test y hemos obtenido igualmente que SAFIR alcanza unos valores un poquito superiores a Yente. Además, en esta gráfica podemos notar cómo hacia final del mes el confort con SAFIR disminuye y con Yente comienza a aumentar, pudiendo esta alcanzar casi los niveles de confort de SAFIR. Pensamos que esto puede estar relacionado con el porcentaje de deshidratación, pues en SAFIR es el 1% y es un poco mayor al de Yentel, que es el 0,5%. Y esto puede permitirle a Yentel que mantenga sus propiedades intactas durante un periodo de tiempo más largo, sin que se deshidrate y se desestructure, cambiando la transmisión al oxígeno y los radios de curvatura. Además, como hemos visto en las dos anteriores gráficas, solo existen diferencias estadísticamente significativas para la segunda semana. Para valorar la sensación de ojo seco hemos utilizado el test ODI, en el que los pacientes han tenido que puntuar la gravedad de los síntomas que tenían de ojo seco. Y después se calculaba un porcentaje al finalizar el mes, obteniendo que inicialmente el porcentaje era de un 17,5% y lo que indica un ojo seco muy leve, y que al adaptar cualquiera de las dos lentes este porcentaje aumenta al 3%, que indica un ojo seco un poquito más avanzado. Con estos resultados también tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de pacientes presbitas, sobre todo son mujeres y que las condiciones lagrimales son un poco delicadas. Por lo tanto, al interponer una lente lo que estamos potenciando es la desestructuración de la lágrima. Además, a pesar de que entre SAFIR y Yentel vemos que prácticamente no hay diferencia en el porcentaje, solo existen diferencias estadísticamente significativas entre la situación inicial y la lente Yentel 80. Aparte de estos dos test estandarizados que ya he comentado, pasamos una serie de cuestionarios al final del mes, en el que valoramos una serie de características. Y vimos que tanto en visión de lejos como en intermedia, la mitad de los pacientes no notan diferencias entre las dos lentes, pero de la otra mitad que sí notan diferencias, prefieren SAFIR. Y en visión de cerca hay un 58% de los pacientes que prefieren SAFIR. La visión con alta iluminación, hay un gran porcentaje que no notan diferencia, con el 67%, y del resto hay un 25% que prefiere SAFIR. Y para baja iluminación hay el mismo porcentaje de pacientes que no notan diferencia de los que prefieren SAFIR. El 75% de los pacientes han referido que la lente más cómoda es el SAFIR, y esto ha podido influenciar en el número de horas que han podido llevar las lentes, de forma que la mitad de los pacientes han podido llevar más horas SAFIR que Yentel 80. Y la sensación de sequedad, los pacientes han referido que la mitad de los pacientes han referido que con Yentel 80 esta aumentaba. Y pensamos que también ha podido influir en el confort al finalizar el día, pues el 67% de los pacientes refieren que SAFIR es más cómoda. Y por último, a la pregunta de qué lente de contacto elegiría, el 67% de los pacientes ha contestado que SAFIR. Bueno, una vez expuestos todos los resultados, tanto objetivos como subjetivos, voy a empezar con las conclusiones. Si relacionamos los resultados objetivos de las diferentes pruebas con las valoraciones subjetivas obtenidas al pasar los tests, podemos afirmar que esto tiene cierta concordancia entre sí, de forma que le da mayor peso a los resultados de nuestro estudio. En la mayoría de los resultados hemos visto que generalmente SAFIR alcanzó unos valores un poco superiores a Yentel,
y que ambas lentes disminuyen levemente la visión de lejos respecto a la gafa. Pero cabe destacar que cualquiera de las dos lentes cubre perfectamente todas las necesidades visuales de cualquier paciente presbita joven a todas las distancias. Además, esto, lo que digo, lo hemos podido visualizar en la curva de desenfoque que nos ha expuesto antes Sara. Pues seleccionando solo la parte de distancias que son más habituales en distancia de trabajo, hemos visto que las dos lentes alcanzan unos valores muy buenos y que debido al creciente número de pacientes presbitas jóvenes que necesitan unas demandas visuales bastante elevadas, sobre todo en visión próxima e intermedia, cualquiera de las dos lentes sería una buena opción para salvar los síntomas. Pudiendo concluir que tanto Saphir como Gentle funcionan muy bien para distancias intermedias y que para distancias próximas y lejanas Saphir es un poquito más efectiva. Y en cuanto a los sistemas de mantenimiento, para Saphir Everclean ha sido más efectiva en todos los ámbitos, mientras que para Gentle 80 los dos sistemas de mantenimiento están muy equilibradas, pues Alveron está mejor y Everclean quita más depósitos. Y bueno, hasta aquí nuestro trabajo. Y yo quería dar las gracias a todos los que estáis aquí por habernos escuchado, a nuestra familia, porque sin ellos no podríamos haber llegado a donde estamos, a nuestros profesores por ayudarnos tanto y a nuestros compañeros por habernos ayudado tanto también con las consultas y a hacer todas las adaptaciones, a Marquenovi y especialmente a Mercedes Burgos y a Víctor por habernos aportado tanto el sistema de mantenimiento como las lentes, a El COI por formarnos y darnos sus instalaciones y sobre todo a Antonio Garrillo por ayudarnos con toda la estadística, porque si no, no podríamos haber hecho ninguna gráfica, y a Javi por quedarse todo el mes de septiembre y sobre todo esta última semana hasta las tantas de la noche y echar todas las horas extras que a Curios recordamos. Muchas gracias.